estábamos haciendo un cortometraje hace unos cuantos años y estábamos rodando en un bosque que tenía una fábrica, entonces más o menos el lugar dio un poco pie a empezar a imaginarse esta historia, ¿no? De un lugar deslocalizado y en el tiempo y en el espacio, una especie de pueblo donde viven estos habitantes encerrados y donde no saben que están en este lugar. Y también otra de las partes importantes era hablar me gustaba mucho esto del poder, ¿no? El poder en la sombra, el poder visible, un poco esto de que no siempre la persona que vemos en el poder es la que tiene el poder real. Sí, es algo, es quizás el más obvio, mucha gente lo dice, a mí me gusta muchísimo. No fue una inspiración directa, pero está claro que la película, una vez la ves, Shyamalan está ahí, claro. Shyamalan está ahí, es un director que me gusta muchísimo, entonces no te voy a negar que está ahí, que es una inspiración y yo creo que en general todo lo que hacemos es una inspiración o viene de las cosas que nos gustan, entonces bueno, el tema de Shyamalan lo acepto perfectamente porque seguro que habré robado varias cosas de Shyamalan. Bueno, a mí me gustan mucho las pelis que están muy abiertas en el principio y en el final, ¿no? Son películas que empiezan muy abiertas y acaban muy abiertas. Eso me gusta porque me gusta ese juego de salir de ver una película y pensar un poco, ¿no? Qué podría haber pasado, ¿no? Me hace participar un poco más y es intencional, ¿no? El dejar ese final abierto. Eso sí, si ves puede que haya demasiadas cosas abiertas de vez en cuando en algunas películas. Bueno, es algo que me gusta. Sé que es algo que no es algo que guste a todos los espectadores, es algo que le guste a todo el mundo, pero a mí me gusta, ¿no? Esas películas que dejan muchas cosas abiertas. Pues primero que es el género que creo que a toda una generación como la mía es el género que nos hizo enamorarnos del cine, de alguna manera. Somos gente que venimos todos de Spielberg, de SMX, ¿no? Esos son nuestros clásicos. Entonces, eso es lo primero, es algo que está ahí en toda una generación y la mayoría nos enamoramos del cine o nos empezó a gustar esto por la ciencia ficción, ¿no? Y por la fantasía de estos directores, que eran los géneros que más tocaban. Bueno, a mí me gusta un poco la variedad que hay dentro del género, ¿no? La gente dice, bueno, ciencia ficción, pero es que es tan ecléctica, ¿no? Puedes encontrar una película como Primer, o una película como Marte, o Tomorrowland, ¿no? Son tres películas radicalmente diferentes y las tres se pueden considerar películas de ciencia ficción. Entonces, bueno, me gusta que es un género muy amplio. Pues es difícil, otra medida, ¿no? De todo. Es verdad que por un lado hay cosas que son mucho más fáciles porque tienes un poco de más gente ayudándote y creo que supongo que depende mucho de cuál es tu primera película y lo grande que es, ¿no? El tipo de producción. Esto es una producción bastante pequeña, entonces el salto de una producción como esta, de hacer cortos, a hacer una producción como esta, no es abismal, no es como en mi caso no es el del realizador que hace su primer largometraje con una película con un presupuesto grande y supongo que eso ahí se notará más. Es verdad que yo vengo de hacer cortometrajes muy pequeños, entonces cualquier salto al largometraje lo iba a notar. Pero bueno, no es tan radical como en el caso como podría ser en el caso de gente que hace películas muy grandes, como primera película. Sí, bueno, es verdad que el lugar, el escenario, el contexto de la película pedía que no haya demasiada gente mayor, porque si es un mundo donde todo el mundo vive trabajando las 24 horas todos los días del año, lo más probable es que la gente mayor no viviese demasiado tiempo. Eso primero, y después el escoger a los actores fue un poco hacer una wish list, hacer un poco una lista de lo que queríamos y hacer un trabajo un poco de hormiga, de ir, contactar con ellos, hablar, intentar convencerles. Y es verdad
que la mayoría de los actores que hay en la película son nuestras primeras opciones. Y todos dijeron que sí porque el guión inicial de la película era muy potente, muy potente. Y entonces creo que eso les gustó. Y también creo que era importante salir ahí fuera, ir a hablar con ellos, intentar convencerles y contarles un poco la idea que tenía de la película. Y bueno, gracias a Dios todos aceptaron. Y es un cast de lujo, ¿no? Para tener para una primera película.